Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al acto de defensa oral y pública de la tesis para optar al grado de Magíster en Sociología de la licenciada María José Ejidi sobre el tema Vivir haciendo fuerza, trayectos sociolaborales de los jóvenes de bajos recursos en Bahía Blanca, bajo la dirección de la doctora Estela Maris Pérez. Los actos de defensa de tesis son muy importantes para el departamento porque representan la culminación de muchos años de trabajo de nuestros estudiantes de posgrado, así que estamos contentos de poder realizar hoy una nueva defensa y tener una nueva egresada de la maestría en Sociología. Agradecemos a todos por su presencia el día de hoy, en especial al jurado, que como comentaba informalmente antes, siempre es difícil en esta época coordinar, y han hecho el esfuerzo para poder coordinar un día y horario antes de fin de año. Así que bueno, muchas gracias en nombre del departamento. Voy a presentar al jurado. El jurado está integrado por la doctora María Agustina Corica, docente de la Universidad Pedagógica Nacional e investigadora adjunta del CONICET, por el doctor Eduardo Chávez Molina, profesor adjunto de la UBA y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y por el doctor Gustavo Burachik, profesor asociado del Departamento de Economía de la UBA. Así que bueno, el proceso de defensa consiste en la exposición ininterrumpida por parte de la candidata para dar lugar luego al proceso de comentarios y preguntas por parte del jurado. Así que bueno, María José, te escuchamos atentamente. Bárbaro. Bueno, primero le quería agradecer a los jurados las devoluciones que me hicieron en el dictamen. Van a ver que a lo largo de la presentación los voy a ir referenciando y mostrar, bueno, compartiendo con ustedes cómo fui incorporando las sugerencias, que la mayoría considero que todas fueron muy acertadas y me permitieron enriquecer el trabajo, ¿sí? Si me permitís compartir... Sí, perdón, voy a detener un segundito la grabación porque lo perdimos a Eduardo. Bien, adelante María José, continuamos ahora con la defensa. Comentaba recién, doctor Chávez Molina, que iba a retomar la devolución que me hicieron los tres jurados y que sugerencias que me permitieron enriquecer el trabajo. Bueno, a medida que vaya presentando la investigación van a ver que lo voy a ir nombrando y diciendo que tomé de todo lo que me sugirieron, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla. Bueno, como ustedes ya saben, la tesis se llama Vivir haciendo fuerza, trayectorias sociolaborales de los jóvenes de bajos recursos en Bahía Blanca. El punto de partida inicial es interesante porque en realidad yo trabajé más de 14 años en lo que es provisión de personal eventual. Bueno, tuve oportunidad de trabajar en general con los grupos más vulnerables de jóvenes y también de edad adulta, que no tenían trabajo fijo y que estaban en búsquedas laborales y aceptaban trabajos eventuales, con la posibilidad de quedar efectivos. La pregunta que yo me hacía era por qué muchas veces los jóvenes y los adultos también, a los cuales se los convocaba para trabajar, no valoraban las propuestas laborales que les ofrecíamos. ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí pasaba que uno los mandaba a trabajar, estaban trabajando un tiempo, dejaban por X causa, y a los 6 meses, al año, al tiempo volvían a ver si había novedades de trabajo. Entonces era como una pregunta mía, y hasta no entenderlo, ¿no? Lo veía como algo ilógico desde mi visión, que no pudieran aprovechar estas oportunidades, ¿no? Que después iban determinando sus trayectorias laborales, ¿no? Incidían en la trayectoria laboral que iban construyendo. Luego inicié, obviamente sin conocimientos previos ni formación en la sociología, inicié la maestría de sociología y bueno, a partir de eso me surgió el interés por trabajar con un sector poblacional de los que había interactuado yo, trabajando con una empresa de materiales de construcción. Aclaro que todos los nombres, tanto de empresa como de jóvenes que voy a utilizar, son todos de fantasía. Y a partir de eso me propuse como objetivo general describir y analizar cómo los jóvenes de bajos recursos conciben el trabajo en la actualidad y examinar la manera en que estos jóvenes toman las decisiones involucradas al mundo del trabajo. A partir de este objetivo general, los objetivos específicos que me propuse
fueron a indagar acerca del modo en que los jóvenes de bajos recursos buscan insertarse en el mercado laboral, describir qué rol cumple para estos jóvenes el trabajo y dar cuenta de las diversas formas que los jóvenes pobres experimentan en su vida cotidiana la búsqueda del mantenimiento del empleo, y por último vincular el origen social y la trayectoria laboral, analizando el sentido que los jóvenes de bajos recursos le dan a sus prácticas laborales y su relación con los capitales disponibles, ¿no? La hipótesis de partida fue que los jóvenes de bajos recursos, en la mayoría de los casos, no cuentan con el capital suficiente, ni económico, ni cultural, ni social, ni simbólico, para abrirse camino en el mercado laboral y acceder a puestos formales y no precarios. Respecto a mi universo de estudio, es un universo bastante homogéneo, son los trabajadores de carga y descarga, que son varones que tienen entre 18 y 30 años de edad, que son de bajos recursos, y que ingresaron como personal eventual al mercado laboral formal, con una modalidad de contratación precaria, ¿no? Durante los años 2009 y 2010. La relevancia del tema tiene que ver con que las tareas de carga y descarga no requieren de formación previa o una capacitación especial. Esto lo que hace es que permite que los jóvenes pobres puedan insertarse fácilmente en el mercado laboral formal. Por otro lado, el rol del cuerpo es esencial, porque no solamente ellos hacen muchísima fuerza en esta actividad laboral, sino también que están sometidos a las inclemencias climáticas. Están por ahí hombreando bolsas de cemento con 40 grados centígrados de calor o 5 grados bajo cero en las plataformas que normalmente le llaman el patio, o haciendo reparto, ¿no? Por otro lado, no hay estudios previos para esta categoría ocupacional, ni en Bahía Blanca ni en otros escenarios del país. Es una actividad también que tiene mucha demanda por parte de las empresas y no son fácilmente reemplazadas por las tecnologías. Porque por ahí en otras actividades, que digo, puedes tener un robot paletizador que te lo permite hacer, pero en el caso de las tareas en una casa de materiales de construcción, que hay estiva de materiales, lo que va entrando es muy diferencial, porque depende de las ventas y tienen diferentes tamaños y demás, ¿no? Y es un trabajo en blanco, pero con escasas posibilidades de hacer carrera. Después vamos a ver en las entrevistas que los entrevistados tienen certeza de esto, saben que no tienen posibilidad de hacer carrera, porque frente a la necesidad de un supervisor, la empresa lo que hace es tomar un recurso que considera más calificado, ¿no? En cuanto a la perspectiva teórica y metodológica, respecto a la perspectiva teórica, me centré en Pierre Bourdieu, en el concepto de prácticas y cómo estas prácticas están modeladas por los capitales y el hábitus. También de Robert Castell, el concepto de trabajo y de sociedad salarial, y cómo la emergencia y el deterioro de la crisis de la sociedad salarial impacta en la mirada del trabajo. Y a sugerencia del doctor Burachik, incorporé la mirada de Marx en lo que es la concepción del trabajo, y también cómo este se ve, digamos, transformado a partir del surgimiento del capitalismo reformulado, y surge esta idea del concepto de alienación, de no ser dueño de tu propia realidad, digamos, ¿no? Respecto a la perspectiva metodológica, se trató de un estudio de corte cuantitativo, porque busqué integrar las dimensiones objetivas y subjetivas, y temporales y espaciales, ¿sí? Tener una mirada holística. Es un estudio prospectivo, porque bueno, recurrí a información a través de las entrevistas biográficas para ir reconstruyendo las trayectorias laborales de estos jóvenes, y también
el diseño metodológico es de alcance exploratorio y descriptivo. Lo que me propuse es analizar a los jóvenes de bajos recursos en base a dos dimensiones, ¿no? El curso de sus trayectorias sociolaborales y los modos en que vivencian, significan y representan sus condiciones laborales. Respecto a la estructura de la tesis, tiene 5 capítulos, los 2 primeros son teóricos, y los 3 restantes realizo el análisis cualitativo. En el capítulo 1 abordo el problema de la inserción sociolaboral de los jóvenes en Argentina, realizando una mirada macrosocial sobre los jóvenes y el trabajo en nuestro país. En el capítulo 2 especifico puntualmente en lo que son jóvenes pobres y vulnerables, y analizo la incidencia de la familia, de la educación y las transformaciones del mercado laboral, cómo han impactado en las trayectorias de estos jóvenes. En el capítulo 3 realizo un análisis cuantitativo de los jóvenes que realizan tareas de carga y descarga, y me permite contextualizar las trayectorias laborales de estos jóvenes, que es lo que realizo con el análisis cualitativo, en el capítulo 4. Y el capítulo 5 es un capítulo que no estaba en el proyecto de tesis que presenté, pero lo incorporé a partir de las evidencias que fui obteniendo con las entrevistas, y donde surge esta idea de las representaciones de temporalidades que tienen estos jóvenes, y que me permitieron a mí poder delinear 2 trayectorias tipo. Respecto a los conceptos centrales que trabajo en la tesis, a nivel macrosocial, está el concepto de juventud, de trabajo y lo que son las transformaciones sociales, y a nivel micro, lo que son las trayectorias, que están conformadas por las prácticas y la representación de estas prácticas. Después las elecciones, que acá quiero hacer una observación que me hizo la doctora Corica, en qué sentido utilizo el concepto de elecciones, y lo utilizo no en el sentido de una elección racional o reflexionada, analizada, sino en el sentido práctico, ¿no? En el curso de la vida cotidiana. Y bueno, el concepto de temporalidades para plantear cómo van confluyendo la temporalidad macrosocial, la social y la biográfica o subjetiva. Igual estos conceptos ahora los voy a ir desagregando y no los voy a desarrollar ampliamente, porque quiero que me dé el tiempo, pero en tal caso, si alguno de ustedes después quisiera que haga referencia en alguno en particular, me lo hacen saber y así lo voy a hacer. A nivel macrosocial, el concepto de juventud, bueno, que es un colectivo heterogéneo. Sabemos que hay un montón de factores como el origen social, la educación, las desigualdades territoriales, las posibilidades van variando entre los diferentes jóvenes, que dan lugar a diferentes modos de ser joven. Es como toda categoría socialmente constituida, permite, como digo, una pluralidad de juventudes. Normalmente se lo toma como el periodo que va de la adolescencia a la autonomía económica. La OIT y la Organización Internacional del Trabajo y la ONU lo plantean que va de los 15 a los 24 años, pero la literatura especializada suele extenderlo a los 29 años. Ahí planteo el concepto de moratoria social, que es un concepto interesante porque las familias de clase media y alta le pueden permitir a sus hijos un tiempo donde se pueden formar para llegar mejor preparados al mercado laboral, ¿no? Y esta situación no se da en los de bajos recursos, porque se ven obligados a salir al mercado laboral para generar ingresos, para sufragar sus propios gastos y también contribuir a la economía del hogar. Con lo cual podemos ver que hay puntos de partida desiguales. Respecto al trabajo, bueno, la concepción del trabajo, que acá viene esta idea acertada que me propuso
el doctor Burachik de trabajar a Marx a través de unos textos que me sugirió. Bueno, como el trabajo, que en vez de permitirnos realizarnos, porque estamos transformando la naturaleza, con el capitalismo lo que hace es convertirnos en fuerza, en mano de obra, nos convertimos en mercancía y ofrecemos nuestra mano de obra en el mercado, ¿sí? Para que el capital nos imponga las condiciones en las cuales está dispuesto a contratarnos, y de esta manera nos está objetivando, ¿no? Nos convertimos en mercancía. Después el rol del trabajo, que es un eje, tiene un importante carácter simbólico como principio legitimador de lo social, y es el eje nuclear, ¿no?, a partir del cual los sujetos se integran socialmente y logran autonomía social. Esto es interesante porque después vamos a ver en el curso de la presentación que estos jóvenes, más allá de las trayectorias que han podido ir trazando, todos coinciden en la importancia del trabajo en sus vidas, y dicen que junto con la familia son los dos ejes a partir de los cuales su vida gira, ¿no? Después los tipos de trabajo, porque hay trabajo registrado, un trabajo que cumple con todas las normativas de la ley y todas las protecciones que le ha llevado al trabajador décadas conseguir, y por otro lado el trabajo precario, que puede ser el trabajo eventual, como el que estamos analizando en este caso, o el trabajo, cualquier tipo de trabajo informal, donde las condiciones laborales son malas, no se respetan normalmente los sueldos de convenio, no se pagan vacaciones, aguinaldo, no se tiene RT, no se tiene seguro de vida, etcétera, ¿no? Después las exigencias que el mercado de trabajo, que viene a colación con lo que venía hablando anteriormente, le impone a los jóvenes que tengan el secundario completo, por ejemplo, que es algo que surge a partir de... En el 2006, cuando surge la Ley de Educación Nacional y se establece el secundario como obligatorio, también como un derecho, esto fue visualizado como las empresas, como un derecho también a ellas, a solicitar que sus empleados, independientemente de la actividad que vayan a desarrollar, tengan el secundario completo, ¿sí? Entonces, hay exigencias. Lo ideal es que en estos segmentos en especial, que los jóvenes no estén estudiando porque implica darles días de estudio, etc. Después el rol de los sindicatos lo puse porque, bueno, en este periodo, dentro de lo que son las transformaciones sociales, en el periodo que ellos ingresan al mercado laboral, que fue en los 90, donde ellos se empiezan a dar sus primeras inserciones laborales, surge la Ley Nacional de Empleo, que es la 24.013 de 1991, y la Ley de Promoción del Empleo de 1997, que lo que hace es querer flexibilizar el mercado laboral para que se vuelva más atractivo a las empresas tomar personal, ¿sí? ¿Cómo se hizo esto? Generando medidas que obviamente iban en detrimento de los trabajadores. La flexibilización laboral lo que buscaba era evitar, obviamente, presiones laborales, fiscales e impositivas, y podía ser interna, digamos, en lo que era darles mayor cantidad de horas de trabajo, o pedirles que se reconviertan en el trabajo, y la externa, que es acá donde está el personal eventual o temporario, que se permitía que hasta el 40% del personal de la empresa pudiera estar como personal eventual. Esto es interesante porque además había una clara distinción entre el personal que estaba fijo en la empresa y el personal efectivo. Entre el efectivo, perdón, y el personal eventual en cuanto normalmente al trabajador eventual se lo ponía a trabajar en las actividades más peligrosas y riesgosas, en los horarios más difíciles, en horarios nocturnos, etc.
Bueno, y también la emergencia, que no es objeto de esta tesis, de programas y políticas públicas que tratan también de ver cómo mejorar las inserciones laborales de los jóvenes. Después, en el contexto y territorio, bueno, acá un dato también, una observación del doctor Burachik, que tiene que ver con que, bueno, este fenómeno que yo estoy analizando, no es algo que tenga que ver, un problema ni regional ni nacional, sino que responde a una problemática global que se vive en otros países también, obviamente con características y peculiaridades de cada lugar, ¿no? Pero que es un fenómeno global. Y respecto a una observación que me hizo tanto la doctora Corica como el doctor Chávez Molina, las características propias de lo que es Bahía Blanca, que es una ciudad intermedia que queda al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que se caracteriza por tener un importante polo petroquímico, no solamente a nivel de la provincia, sino a nivel nacional, tiene más del 60% de la producción a nivel nacional. También tenemos un importante parque industrial, tenemos un puerto que tiene las aguas más profundas, que tiene mayor calado de todo el país, una zona franca, que es Bahía Blanca, Coronel Rosales, y también tenemos una importante actividad cultural. Hay también, obviamente, que me olvidé decir, un importante desarrollo de las actividades vinculadas al agro, con empresas multinacionales y también empresas nacionales. Empresas multinacionales vinculadas a la exportación de cereales y de aceites. Bahía Blanca, María según José, perdón. Como me indicaste, te aviso que vas 20 minutos, ¿sí? Está. Bahía Blanca tiene, según el censo del 2010, unos índices interesantes, un índice relativamente bueno en cuanto a pobreza estructural, pero tiene una desocupación más alta que el promedio del país. Y a su vez, a través de los datos de Ecodata, demuestran que en el periodo del 2003 al 2013, los jóvenes menores de 31 años y la fuerza de trabajo femenina tuvieron mayores índices de desempleo que los adultos que tienen entre 31 y 55 años, y a su vez los que tenían menor nivel de estudio tenían más índice de desempleo. Respecto a nivel microsocial, voy a tratar de ir un poco más rápido, cómo impacta el nivel socioeconómico, la educación y la estructura familiar en las trayectorias laborales de estos jóvenes, cómo las trayectorias están determinadas por las prácticas y las representaciones, las elecciones entendidas en esta mirada, entendidas en el sentido práctico como elecciones tomadas en el curso de la vida cotidiana, y las temporalidades que vamos a ver que difieren entre los jóvenes en estudio, que me permitieron determinar dos trayectorias tipo. Los jóvenes que ingresaban a la casa de materiales de construcción, la empresa te pedía que tuvieran entre 18 a 30 años de edad, el trabajo era en blanco, pero se trataba de un trabajo eventual, y esto es interesante, porque cuando los chicos venían, se les decía que el trabajo iba a depender, la cantidad de tiempo trabajado, de la necesidad que tenga la empresa y del desempeño que ellos tuvieran en la misma. O sea que ya se les ponía una exigencia, ¿no? El trabajo tiene una alta exigencia física, con lo cual tampoco era un tipo de trabajo que todo el mundo aceptara. Como dijimos, no requiere ninguna formación previa ni capacitación especial. Se les exigía en la mayoría de los casos que tuviera secundario completo. El único caso donde la empresa permitía que no tuviera el secundario completo era si uno lo había tenido trabajando en otra empresa y podía demostrar que era una persona cumplidora y trabajadora. Después, esto es importante, un componente importante, porque ellos ingresaban a trabajar con un sueldo de convenio
bajo el convenio colectivo de empleados de comercio con la categoría maestranza en la categoría A, o sea, la más baja, con el sueldo más bajo. Esto también era un factor que no operaba como retención porque era un sueldo relativamente bajo, que era por eso que había puesto también en el anterior el rol del sindicato, porque bueno, los sindicatos por mucho tiempo fueron debilitados a nivel político, y ya para el 2012-2013, estos jóvenes, este sector en realidad de esta empresa, empezó a estar, pasó de lo que es empleado de comercio al sindicato de choferes de camión, con otras remuneraciones que obviamente cambiaron las reglas de juego, ¿no? Mucho más altas. Se trataba de un trabajo precario, de un segmento secundario periférico, y en una rama de actividad que era precaria, ¿no? Con alta rotación, no se necesitaba cualificación, y había pocas posibilidades de aprender y de ascenso. La necesidad, bueno, está de contextualizar a estos jóvenes. A partir de eso desarrollé el análisis cuantitativo, que es el capítulo 3, y ahí lo que agregué fueron datos sobre los jóvenes en general, que era lo que varios de los jurados me habían planteado, Corica, Pérez, Chávez, Molina, y también los tres en realidad, el doctor Burachik. Y datos primarios obtenidos a través de una base de datos que confeccioné. Para la base de datos cuantitativa utilicé la información de la consultora de recursos humanos, que era escasa, porque los chicos entraban a trabajar de un día al otro, con lo cual muchas veces no completaban el legajo, y vos el alta temprana se la podías dar con la fecha de nacimiento y con el DNI, y la empresa te pedía que tuvieran el alta temprana, el alta en la RT y el seguro de vida se lo hayas enviado, y que tuvieran el preocupacional y tuvieran la ropa de seguridad. Después, para completar estos datos que eran realmente escasos, ingresé a la base de datos de la ANSES, que a través de la obra social de los trabajadores entrando con su quill, pude establecer en qué empresa estaban trabajando, el quit de la empresa que estaban trabajando, la carga familiar, y con el quit puedo determinar la empresa y después definir las categorías ocupacionales que estaban teniendo. Y después llamados telefónicos a toda la base de datos, pero con la observación que en ese periodo, no es como ahora que vos cambiás de compañía y podés mantener tu número, sino que fue muy difícil poder contactarlo, y a muchos no los pude contactar porque no tenían, 4 años después, cuando hice los contactos, no tenían los mismos números de teléfono, ¿no? El periodo de estudio, ellos desde el 2009 hasta el 2017, el año de inicio es el 2009 al 2010, cuando ingresaron a la empresa de materiales de construcción, ingresaron 119 personas, jóvenes en realidad todos, pero eran 117 jóvenes para realizar tarea de carga y descarga, y esto muestra la alta rotación que tenían, ¿sí? Una telefonista y un administrativo, que la telefonista y el administrativo quedaron efectivos, y de estos 117 jóvenes, 99 eran menores, tenían entre 18 y 30 años. Y después hice 2 mediciones puntuales en el 2014 y el 2017. Estos jóvenes eran asignados a diferentes tareas: corte de chapa, manejo de zamping, tareas de carga y descarga, y un sector que tienen como de autoservicio para lo que es atención al público. Respecto a los datos de empleos jóvenes en Bahía Blanca, para contextualizar, en el 2016 Bahía Blanca era el tercer conglomerado en cuanto a desempleo juvenil. Estaba precedida solamente por Mar del Plata y Río Gallegos. En el periodo 2013 al 2016 tuvo el mayor incremento del porcentaje de jóvenes desocupados, fue de las ciudades que tuvo mayor incremento a nivel país. Y un estudio de la doctora Pérez muestra que los jóvenes de bajos recursos en Bahía presentan, en el 2015, presentaban mayor porcentaje de inactividad y menor ocupación que el promedio general de los jóvenes.
Esto me permite para contextualizar el empleo de estos jóvenes que realizan tareas de carga y descarga, de los cuales, a partir del análisis estadístico, podemos ver que 50... Acá hay algo interesante también que quiero observar, que todos coincidieron en que había demasiada segmentación por edad, con lo cual, en vez de 5 franjas, utilicé 3, y realmente sí permitieron que los datos fueran más representativos y más contundentes, con lo cual fue una sugerencia más que oportuna. Bueno, por eso van a ver que los periodos de edad son más amplios, ¿sí? El 50% de los jóvenes tenían entre 21 y 25 años, con lo cual ya tenían experiencia laboral previa, y por otro lado no tenían tanta edad como para sufrir, porque al ser un trabajo tan exigido físicamente, ya a los 30 años no tienen el mismo potencial físico que tienen a los 20, 25, ¿no? A su vez, más del 50% de los jóvenes tienen secundario completo. Esto tiene que ver con la lógica que les decía antes, que pedían que tuvieran el secundario completo, porque desde la mirada de la empresa, el hecho de tener el secundario completo hacía que ellos tuvieran una mayor percepción de los riesgos del trabajo y fueran más permeables a utilizar los elementos de protección personal y la ropa de seguridad, y a su vez cumplieran con los horarios, no faltaran, porque obviamente muchas veces vienen de grupos familiares donde no tienen la cultura de levantarse todos los días a determinado horario y cumplir con la jornada laboral como corresponde y como por ahí común en otros segmentos, ¿no? El 85,9% de los jóvenes estuvo 6 meses o menos en el empleo. Y a su vez, el 40% estuvieron menos de un mes. Esto tiene que ver con lo que yo le decía respecto a cómo era vivido y significado este empleo, y bueno, y también con lo que aparece en la bibliografía propuesta con la cual yo trabajé en la tesis, ¿no? Y también con la falta de datos. Vemos que también hubo una leve tendencia a permanecer más de 6 meses a medida que aumenta la edad. Esto tiene que ver, por ahí seguramente tenga que ver con que ya tenían algún tipo de carga familiar y obviamente valorarían, por ejemplo, tener una obra social para su familia, o la seguridad de tener vacaciones pagas, aguinaldo y demás. Después hay una tendencia, una probabilidad levemente mayor de que los jóvenes que tienen primaria completa duren más de 6 meses, y esto tiene que ver porque los jóvenes con menor nivel educativo, la realidad lo mostraron en las entrevistas, valoraron esta propuesta laboral. Esto queda reflejado, por ejemplo, en Martín, que aún hoy sigue trabajando en la empresa, y él dice: yo sé que no me van a poner a manejar una computadora porque no tengo la capacidad para eso, pero acá yo tengo un trabajo en blanco que me asegura que me da bienestar, con el cual estoy satisfecho y el cual no me están exigiendo más de lo que yo puedo dar. Y los jóvenes que poseen cargas familiares tienen mayor duración en el empleo, que seguramente tenga que ver con esto de las protecciones que te ofrece un trabajo, más allá de que sea eventual, eso es lo paradójico, que en el tiempo que te lo ofrecen, sí tenés las garantías salariales propias del trabajo registrado. Respecto a la ocupación al 2014 a los 2017, podemos ver que los jóvenes que disminuye la posibilidad de trabajo no registrado a medida que aumenta la edad en que ingresaron a trabajar en la casa de materiales de construcción. Sin embargo, cuando uno realiza un análisis en el tiempo, tomando el 2014 en relación al 2017, no se ve que haya una mejora en el análisis longitudinal. Con lo cual, los datos no coinciden con lo propuesto por parte de la bibliografía
donde, por ejemplo, Weller, que dice que a medida que se avanza en edad, los jóvenes van mejorando sus inserciones laborales. Respecto al nivel educativo y el trabajo en blanco registrado o no, podemos ver que hay una relación directa: mayor nivel de estudio, mayor porcentaje de trabajo registrado. Entonces la educación influye positivamente en la calidad de las inserciones alcanzadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, un análisis también longitudinal vemos que tiende a estancarse a medida que avanza el tiempo. Con lo cual hay una evidencia dispar y bueno, ahí surge la pregunta si esto tendría que ver con una cuestión de la edad de los jóvenes, ¿no? Asimismo vemos que la carga familiar influye positivamente: a mayor cantidad de hijos disminuye la probabilidad de trabajo no declarado. Y otra forma de observar las mejoras de las trayectorias laborales, vemos que hay una leve correlación entre la edad al ingreso a la empresa de materiales de construcción y la calificación de la ocupación posterior lograda en los años 2014 y 2017, que la educación incide leve pero positivamente en las trayectorias laborales de estos jóvenes, y que hay una relación inversamente proporcional entre la duración en el empleo en la casa de materiales de construcción y la calificación laboral lograda posteriormente. En el periodo en estudio, que entre el 2009 y 2010, fueron solo efectivizados de estos 117 jóvenes, 15. Es un número bastante significativo. Para el 2014, estos 15 continuaban trabajando en la Casa de Materiales de Construcción. Y en el 2017 seguían trabajando 12 y los otros 3, según el ANSES, estaban desempleados o podían encontrarse trabajando en la informalidad. Las conclusiones que me permiten realizar este análisis cuantitativo es que hay un punto de partida precario que condiciona los logros que los jóvenes obtienen en materia laboral, y esto contextualiza las estrategias para adaptarse a la realidad. O sea, desarrollaron estrategias que les permitieron adaptarse a la realidad que para ellos se les presentó, ¿no?, como la única alternativa. O sea, se adecuaron a las oportunidades y restricciones que le ofrece el mercado. Esto, el análisis cuantitativo, me permite contextualizar las trayectorias, que es lo que abordo en el capítulo 4 y 5, en el análisis cualitativo. Acá en el capítulo 4 empiezo a incorporar la perspectiva de los jóvenes. Para eso realicé entrevistas semiestructuradas, desarrollé una guía de entrevista con el objetivo de analizar las trayectorias laborales que fueron delineando estos jóvenes, y me permitió desarrollar, después confeccionar una matriz cualitativa y las líneas de tiempo. El universo en estudio es bastante homogéneo, porque son jóvenes varones que se han desempeñado en tareas de carga y descarga, que tienen entre 18 y 30 años de edad. Y la selección de los entrevistados, que era algo que había indicado la doctora Corica, para la selección apelé a la información que tenía disponible en los registros de la consultora y de la Casa de Materiales de Construcción, y a datos de los entrevistados. En un caso fue un dato de un entrevistado, un contacto que me brindó uno de los entrevistados. Hice 7 entrevistas que me permitieron, como dije, delinear 2 trayectorias típicas. Las entrevistas las hice entre noviembre y diciembre del 2016, y el objetivo era conocer los recorridos laborales de los jóvenes de bajos recursos que realizan tareas de carga y descarga, y analizar cómo construyen sus trayectorias laborales, también cómo conciben el trabajo y la manera en que justifican las decisiones vinculadas al mundo del trabajo. Perdón. Está bien, perdón, está.
Acá vemos los datos más importantes, que de los 7 jóvenes entrevistados, 3 se encuentran, al momento de las entrevistas, en el 2016, se encontraban satisfechos con su situación en ese momento actual, y de esos 3 que están satisfechos, 2 continúan trabajando en la Casa de Materiales de Construcción, uno está manejando una máquina especializada, y el otro está en la barrera, donde se controla la mercadería que llevan las personas, los clientes. Y el tercero, que está satisfecho con su trabajo, está como también en blanco, en un trabajo registrado, como supervisor de máquinas en una metalúrgica. Los otros 4 que están insatisfechos, 3 estuvieron trabajando en la Casa de Materiales de Construcción, pero por diferentes cuestiones fueron desafectados, e incluso les quedó una mala imagen de esa propuesta laboral, lo vieron como que tuvieron horarios de trabajo malos, que tuvieron que soportar malos tratos. Y de estos 4, uno se encontraba desocupado y en búsqueda laboral activa, y los otros 3, uno estaba trabajando en negro por cuenta propia, haciendo tareas de pintura, uno estaba trabajando en negro con una contratista como albañil, realizando una vivienda unifamiliar. Perdón, María José, ya sería ideal que por ahí vayas redondeando, ¿sí? Porque ya estamos en horario, así que empezar a redondear, por favor. Gracias. Bueno, la primera experiencia laboral en todos los casos de los jóvenes fueron en trabajos en negro, trabajos no registrados, y en la mayoría de los casos en trabajos incluso en edades por debajo de las establecidas por la ley, ¿no? Esta idea que había comentado antes, que los trabajos lo visualizaron como el trabajo en la Casa de Materiales de Construcción, unos lo vieron como una oportunidad y otros lo vieron en realidad como algo que no fue significativo en sus recorridos laborales. No lo valoraron como la posibilidad de un trabajo estable y a largo plazo. La situación familiar, más de la mitad no tiene autonomía domiciliaria. En el nivel educativo, la mayoría de los que están insatisfechos con su trabajo actual no tienen el secundario completo. Y la formación profesional actual, la mayoría considera que realizar curso de capacitación no les aporta nada para su recorrido laboral. Respecto al rol del trabajo, todos coinciden que es esencial en su vida, como referencié antes, consideran que el nivel educativo influye positivamente en el tipo de trabajo alcanzado, y le otorgan muchísima importancia al trabajo en blanco, pero acá quiero hacer una observación: no todos le dan importancia desde el minuto 0, digamos. Los que lograron sostener el trabajo en la Casa de Materiales de Construcción, le daban importancia al trabajo en blanco ya en sus primeras inserciones laborales, y por eso cuando tuvieron esta oportunidad en la Casa de Materiales de Construcción, referencian que hicieron todo lo posible, pasando por diferentes sectores, para lograr mantenerlo y que fueran efectivizados. No así los que a posteriori, en el momento de las entrevistas, dijeron que les interesa el trabajo en blanco, pero que se dieron cuenta después de la importancia del trabajo en blanco, que antes veían la plata y les importaba eso, ganar un poco más de plata, independientemente de si el trabajo era registrado o no. Todos concuerdan que un trabajo de calidad es un trabajo registrado y estable, y eventualmente que les permita tener algún tipo de progreso en el empleo. Y acá hay algo interesante, que desde su propia percepción, todos consideran que tomaron las decisiones correctas a lo largo de sus trayectorias laborales. Y las expectativas laborales que tienen, los que están contentos con su trabajo actual, su expectativa es mantener su trabajo que tienen hoy por hoy, siguen estando, uno va a la casa y los puede ver. Y los que estaban insatisfechos, su expectativa era buscar un trabajo en blanco que les permita estabilidad, como dije, y crecimiento.
En este sentido, bueno, las conclusiones es que los jóvenes tienen como referente simbólico lo que es el modelo tradicional de la sociedad salarial, tanto en términos de familia como educación, fundamentalmente también trabajo. Pero bueno, ha habido una crisis de la sociedad salarial, que ya no hay trabajo estable para todos, y estas transformaciones impactan en estos jóvenes, y lo que hacen ellos es ajustar sus percepciones y prácticas, o sea, entre el ideal y su propia realidad, van construyendo sus trayectorias laborales, y empiezan se acostumbran a vivir con la incertidumbre. Tienen proyectos a largo plazo, pero más allá de las posibilidades reales que tienen de materializar sus expectativas. Y tienen gran disposición a adaptarse a las situaciones sociales, grupales y personales que les toca vivir. Entonces me permitió delinear dos trayectorias típicas, unos que se sienten, los 4 que están insatisfechos, que manifiestan como que ellos, la realidad les impuso determinadas situaciones, y ellos fueron eligiendo a partir de lo que fue surgiendo, ¿no? En términos laborales, y se sienten en algún punto víctimas de la realidad laboral, están resignados y a merced del mercado laboral, y anclan sus expectativas al presente inmediato. Y los 3 jóvenes satisfechos con su situación, ellos te comentaban lo que fueron haciendo para lograr su realidad laboral actual, y cómo se esforzaron para alcanzarlo, o sea, se muestran activos. Bueno, en el capítulo 5 lo que hice fue intentar profundizar, no voy a leer todo para ajustarme al tiempo, pues ya me excedí, el tema de las temporalidades y de las representaciones. Acá viene el tema de la importancia de trabajar con las trayectorias laborales, que te permiten un análisis longitudinal de los jóvenes. El conjunto, bueno, acá esta definición que la tomé de Leticia Muniz Terra, que es bastante interesante, pero bueno, la voy a dejar. En el capítulo 5 lo que hice fue tomar, por un lado, expliqué todo lo de las trayectorias laborales, y después lo que articulé fueron los factores estructurales y las significaciones y visiones que estos jóvenes pusieron en juego, para ver cómo fueron tomando sus elecciones en las trayectorias, cómo están condicionadas por los activos que estos jóvenes disponen para enfrentar al mercado laboral. Entonces hice un análisis, como dije, de las trayectorias con los aspectos objetivos y subjetivos y cómo influyen mutuamente. En la segunda sección, los aspectos objetivos, que todos son manejados por los entrevistados, pero que influyen en la manera en que construyen sus trayectorias. Analicé lo que es la movilidad, que tienen alta rotación laboral, la permanencia, que la mayor cantidad de empleos donde tuvieron mayor duración fueron los trabajos registrados en blanco, y la situación laboral de los entrevistados. Y en la tercera sección, los aspectos subjetivos. Bueno, vemos que tienen alta rotación laboral en el periodo en análisis. Y en el análisis de trayectorias, bueno, esto que los aspectos objetivos y subjetivos confluyen, ¿no? Y permiten delinear trayectorias laborales que son individualizadas, ¿no? Entonces, la pregunta que me hice es cómo vivieron y significaron estos jóvenes las decisiones que tomaron en materia laboral, cómo confluyen dos tiempos, dos temporalidades contrapuestas, el tiempo objetivo, que es el impuesto por el mercado, que es la lógica que determina la empresa, que define en qué condiciones va a contratar a los jóvenes trabajadores, y por otro lado los jóvenes trabajadores que van tomando sus decisiones a partir de este abanico de oportunidades reducidas que se les presentan, ¿no? Entonces, hay una diferencia, podemos observar en estos jóvenes en cuanto a los horizontes temporales, y el vínculo entre estos horizontes temporales y el modo en que percibieron el trabajo en la casa de materiales de construcción. Y esto me permitió las dos trayectorias tipo, que bueno, las acabo de comentar anteriormente,
entre unos que pudieron adecuar sus tiempos biográficos a los tiempos sociales y otros que se acostumbraron a convivir con la incertidumbre y se mostraron pasivos. Entonces, las conclusiones es que estos jóvenes tienen recursos diferenciados con los cuales hicieron frente a las características inciertas del contexto en el que se desempeñan. Esta flexibilidad y poder de agencia que tienen con respecto a sus propias historias de vida, que el principal problema a la hora de reconstruir sus trayectorias laborales de los jóvenes es la continuidad laboral, que está definida por las distintas temporalidades. Bueno, las conclusiones, vuelvo a retomar la pregunta inicial, el objetivo general que me propuse y la hipótesis, que las voy a leer porque ya las referencié. También recupero cuál es mi universo de estudio y el análisis que me propuse, que era no solamente las trayectorias sociales y los condicionantes institucionales, sino también las biografías individuales y dimensiones subjetivas referidas a sus aspiraciones y expectativas, el motivo por el cual definí desarrollar un análisis cuantitativo. Y las conclusiones que me parecieron interesantes es que debemos ponernos en la piel de estos jóvenes, indagar cómo ellos, en un contexto de oportunidades laborales reducidos, fueron construyendo sus trayectorias laborales, y que los resultados obtenidos nos muestran que solo de este modo es posible entender la lógica propia de las decisiones que fueron tomando. Y que hay una relación espiralada entre la posición socioeconómica, el hábitus y la percepción de las oportunidades laborales, que se retroalimenta de distinta manera en el modo en que construyen sus biografías, y que existen recursos diferenciados entre ellos para hacer frente al contexto inestable, cambiante e incierto que se desempeñan. Bueno, este poder de agencia que tiene autonomía para ir tomando sus decisiones, o esta mirada pasiva que tiene que ver con esta alienación, ¿no? Con esta posibilidad de alienación frente a lo que se le ofrece y no les quita capacidad de acción. Respecto a los posibles rumbos de la investigación y el surgimiento de nuevos interrogantes, considero que se puede profundizar a futuro la investigación a partir de nuevas series de entrevistas y un seguimiento más exhaustivo de las trayectorias laborales de estos jóvenes, que yo tomé 3 momentos: el ingreso a la Casa de Materiales de Construcción, el 2014 y el 2017, ¿no? También un análisis de los recursos diferenciados con los que cuentan estos jóvenes entrevistados para hacer frente al mercado laboral inestable y cambiante, y la vinculación también con otros estudios similares que se realizan para otras regiones del país, o otras investigaciones referidas a otras actividades del mercado secundario, como lo son la industria liviana y ciertos sectores de comercio. Y me parece que esto aporta, el aporte de trabajar sobre trayectorias jóvenes a partir de un empleo, donde vemos que claramente se diluye la posibilidad de sostenerlo a lo largo del tiempo por el esfuerzo físico demandado. Y finalmente, conclusiones que nos invitan a seguir reflexionando, pensando, bueno, esta idea simplista de creer que solamente que la educación es necesaria pero no suficiente para garantizar que los jóvenes van a poder tener acceso a trabajos registrados y eventualmente de calidad y con posibilidades de proyección, y poner en discusión las limitaciones de ciertos programas donde se espera con cierta naturalidad que con esfuerzo cualquier joven puede lograr buenas inserciones laborales. Bueno, y gracias por la atención. Fue medio apretado lo último, pero bueno, no quería robar más tiempo. Bueno, muy bien, María José. Vamos a dar un espacio ahora a los jurados. Les pido a los jurados que sean, dado que ya estamos bastante excedidos del cronograma previsto, que sean por ahí lo más concisos posible, dado que ya le han hecho un dictamen amplio a María José y ella ha modificado la tesis, así que les pediría que sean concisos en sus comentarios y eventuales preguntas. Comenzamos con Agustina. Bueno, adelante, Agustina. Si soy la mujer del jurado, de alguna manera me das la palabra primero, te agradezco. Bueno, voy a tratar de ser concisa y, como pidió Pablo, primero felicitarte, María José, hiciste un gran trabajo
en cuanto a, en todo sentido, me parece que tu trabajo de campo y todo lo que relevaste a lo largo de este proceso de la escritura de una tesis maestría es un gran valor, digamos, yo por lo menos lo valoro mucho. Procesaste datos cuantitativos, hiciste entrevistas, analizaste estas entrevistas, y bueno, no quiero ponerme muy... voy a ir directo a las preguntas, ¿no? Porque me lleva a pensar muchas cosas de lo que vos presentaste recién y de lo que leí de tu tesis. Por un lado, me parecen 2 o 3 cosas, ¿no? Una es, vos al final lo pasaste muy por arriba, pero lo caracterizaste, esto que vos decías, las 2 trayectorias típicas que encontraste, que de alguna manera yo un poco las polaricé en esto de los que están satisfechos y los que están insatisfechos, y cuáles son las variables que están dentro de estos 2 grandes grupos, o no sé si grandes grupos, pero estos grupos. Y mi pregunta va en si a partir de esas trayectorias y de lo que vos analizaste de las entrevistas de estos jóvenes varones, ¿qué pensás o cómo viste, más allá de lo educativo, ¿sí? El capital, no solo el capital social, o sea, lo estoy poniendo en tus términos, ¿no? De tu tesis, el capital social y el capital cultural. Si encontraste algo en estos 2 grupos que están vinculados con estas cuestiones para profundizar o ver similitudes y diferencias. Eso sería una de las preguntas. Por otro lado, nada, me hace reflexionar esto que vos decías de que, bueno, no tienen una carrera, no pueden pensar en una carrera laboral. Bueno, obviamente hay toda una discusión, o se viene analizando, yo pensaba, ¿no? Las típicas, digamos, los artículos en los que venimos analizando sobre el vínculo educación-trabajo, y cómo ese vínculo educación-trabajo se fue cambiando, ¿no? Ya no es más lineal, sino es más diversificado, y esas trayectorias de los jóvenes están demostrando que ese vínculo ya no es como lo pensaba, ¿no? Hace décadas atrás. Entonces, en ese sentido, esto de la carrera laboral tiene que ver con esta idea de linealidad del vínculo educación-trabajo, ¿no? Que se pensaba hace unos años o décadas. Entonces, yo pensaba cómo, de alguna manera puede, o sea, ya pensando en las políticas, ¿no? Que uno puede elaborar o puede aportar tu tesis, ¿no? Y especialmente pensando en que lo que vos ves es que los jóvenes del nivel primario, ¿sí? Están satisfechos con ese trabajo, ¿sí? O sea, no es que no les guste, o por lo menos dicen, bueno, pensando desde la sociología de la juventud, digamos, todos los discursos o debates tienen que ver con que los jóvenes son pragmáticos, y saben y entienden cuáles son las realidades que les tocan. Quizás no las discuten o no las enfrentan, pero se quedan con que, bueno, yo con mi nivel educativo, esto es lo máximo que puedo pensar en mi vida, no sé, lo digo así en términos muy llanos. Y a eso pensaba, cuánto de esta de la carrera laboral y cuánto de esta satisfacción o insatisfacción que puedes encontrar, se puede pensar en registrar o incorporar en el análisis formaciones, ¿sí? Como puede ser la formación profesional o otro tipo de formaciones formales e informales que no están dentro de los niveles educativos como es el terciario o el universitario, ¿no? La formación profesional y la heterogeneidad que implica en este mundo de la formación profesional, cuánto de eso puede vincularse con estos otros jóvenes que por ahí no quieren o no pueden alcanzar un nivel educativo mayor al primario.
digamos, cuánto eso puede influir o impactar en sus vidas y mejorar, quizás, pensando en una carrera laboral, no sé si como jefes de área o como, ¿no? Esto de que también puede existir una carrera laboral pensada desde otro lugar, en cuanto a una trayectoria de que a medida que aumenta la edad, ellos van a tener menos posibilidades de poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Por esto que vos decías de la cuestión física. Entonces, ahí hay algo para pensar, ¿no? En estas cuestiones que vos planteaste así como muy mechando y que te fueron apareciendo en las trayectorias de estos jóvenes. Bueno, me quedan muchas cosas más para decir, pero lo quiero cerrar un poco ahí, porque muchas de las otras cosas ya te las dije en el dictamen, y bueno, dejo la palabra para los otros jurados, pero me parece que también es interesante poder incorporar los debates desde la sociología de la juventud, porque lo que vos fuiste, digamos, diciendo un poco ya lo último, que es más lo cual y más las voces y los eventos y cuestiones de las trayectorias de los jóvenes, aparece, y ahí yo dejaría un poco de lado esta idea de la moratoria social, la discutiría y la debatiría más, porque podríamos decir que eso quedó un poco de lado en estos debates desde la sociología y cómo los jóvenes se vinculan entre la educación y el trabajo, ¿no? Esto de los trazos y caminos diversificados que vos estás mencionando, tiene un poco que ver con esta otra mirada de la etapa de la juventud y de los jóvenes de hoy, de que ellos van construyendo de alguna manera esas trayectorias con más o menos márgenes de acción o elección, ¿sí? Pero de alguna manera la van construyendo de forma individual. Eso es un poco lo que aparece en estos debates teóricos, que en algunos casos hay mayor pasividad, ¿no? En esto, y en otros mayor actividad. Bueno, son debates y discusiones que podemos ponerlo en consideración, pero digo, para que no te quedes con esta idea de moratoria, yo la debatiría un poco más y me metería más con los debates más actuales sobre las trayectorias más biográficas, individualizadas, y cuánto de eso se puede pensar o no en los márgenes de acción o de libertad que tienen estos jóvenes. En particular, esta población que es muy interesante, como te lo decía en el dictamen, que es poco estudiada y que me parece que hiciste un buen recorte porque te centraste en una población ¿no? de lleno, varones, un montón de cosas que bueno, que te ayudan o te pueden llegar a ayudar a seguir profundizando en esta población en particular. Dejo acá y doy la palabra al resto. Gracias, Agustina. María José, si querés responder brevemente los comentarios de Agustina. Sí, yo coincido con vos en lo que decís. Respecto a la formación, esto que proponés, que decís que es interesante, fue una de las preguntas que les hice, y ellos no lo visualizan como una oportunidad. De los 7 entrevistados, 2 habían hecho un curso, uno de un motonivelador que nunca lo había utilizado, uno de los que estaba satisfecho con su situación laboral actual, y uno de los que estaba insatisfecho había hecho un curso de carpintería. Y uno estaba haciendo, de los insatisfechos, un curso de soldadura, llevado, digamos, tironeado por la novia que le decía que se forme en algo. Y bueno, y acá como tenemos un parque industrial donde se necesitan soldadores, le parecía interesante, y son cursos que se ofertan acá de forma gratuita, lo estaba haciendo. Pero su mirada, la mirada de ellos es que la formación le implica a los que están trabajando satisfechos quitarle energía al trabajo que están haciendo, que lo quieren cuidar. Y a los otros quitarle energía para la búsqueda laboral activa en los cuales estaban centrados. Habría que ver ahí cómo se puede reformular alguna política o alguna acción o algún programa que los pueda traer desde otro lugar, ¿no? Después, respecto a estos recursos diferenciados, que vos hablábamos bien referenciaste el tema de los capitales,
Vos sabés que los trabajos, los que están conformes, un dato que me llamó la atención, es que 2 de los 3 que están conformes hablaron también de, digamos, legado familiar, de esto, de lo que es la formación familiar, del tipo de culto al trabajo que viene en la familia, que ellos, justo también coincide que estos, desde el inicio en su trabajo laboral, decían, bueno, yo el primer trabajo que tuve, ya me peleé porque no me blanqueaban todas las horas. Y yo quería que me blanquearan todas las horas, porque las horas, un trabajo en blanco para mí, con más horas, implica una jubilación mejor, o sea, tenían una percepción de los beneficios del trabajo, no solamente inmediatos, que lo asociaban al crédito, a la posibilidad de tener la posibilidad de acceso a crédito para poder acceder a bienes que de otra manera no podrían acceder, sino también con una proyección a futuro. Me acuerdo que uno de ellos, el que tiene la primaria completa, Martín, en un momento dado me dice, yo voy, cuando vengo a trabajar a la mañana, veo a un señor mayor, que debe estar, que va con una bolsita abajo del brazo, me acuerdo textual que me dijo, y lo veo así, digo, eso no es lo que quiero para mí. Como quiero tener una vejez digna. Y en ese sentido es interesante lo que comentás. No sé si respondí a todo lo que me... Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina. Vamos ahora con Eduardo. Adelante, Eduardo. Bueno, gracias. Gracias, Estela, por la invitación, además, a ser jurado de María José. Bueno, mis comentarios van a girar en torno a 2 ideas. Una tiene que ver con la tesis en general, lo cual en ese punto acuerdo con lo que planteó Agustina, ¿no? Es un estudio muy específico de un grupo también muy característico de la estructura sociolaboral argentina, ¿no? Que en algún punto son aquellos varones que se encuentran situados en ciertas actividades con menor reconocimiento y entre comillas también peores salarios dentro de las actividades que realizan los varones en el mundo del trabajo, ¿no? Tal vez solamente exceptuado por los peones rurales, en general el trabajo de la construcción se puede asemejar o el trabajo ligado a este tipo de actividades, de estivas específicamente, se puede encontrar ligado a las tareas de empleo doméstico en el mundo femenino, ¿no? Aunque obviamente presenta ciertas diversidades que curiosamente en términos de protección y empleo posicionan mejor a estos trabajadores de estiva que a las empleadas domésticas, ¿no? Bien, entonces partiendo de ese punto, a mí me parece, en el marco de la tesis, ese desarrollo de este tipo de trabajadores, ¿no? que se articulan, además por la edad, a las necesidades de llegar a un espacio laboral, en ese proceso, ¿no? de cuáles son los requerimientos, cuáles son las solicitudes, cuáles son las aspiraciones, que obviamente la aspiración del ingreso es el determinante, ¿no? Que obviamente lleva a este tipo de actividad. Piensen que hay muchas actividades en la vida social, en la vida laboral, donde el ímpetu de la actividad no necesariamente está ligado al ingreso, ¿no? Por ejemplo, las profesiones, las calificaciones, los intereses, las actividades familiares, etc. Acá hay un primer punto que tiene que ver con esa llegada al ingreso de manera específica, ¿no? Y por otro lado, creo que ese es un buen punto de observación, un buen punto además de mirar este fenómeno, que parte con esta mirada, que luego se abre bajo diferentes perspectivas, ¿no? Que es como, la primera pregunta es cómo llegan allí, y desde ahí uno va a observar desde ciertas características que están bastante desarrolladas en la tesis, ¿no? Que tiene que ver con la educación formal, ¿no? Con los vínculos, con las redes que se constituyen para llegar a ese tipo de actividades. Y por otro lado, la otra pregunta que también aparece, aunque no necesariamente explícita en la tesis, es qué resultados obtienen, ¿no? Que en base a ingresos, protecciones laborales, y después una interrogante que me parece sumamente interesante en la tesis, que tiene que ver con esa perspectiva más subjetiva, ¿no? De qué es lo que siente el joven trabajador en esas condiciones, ¿no? Y los señalamientos que
que priman allí. Tal vez hubiera faltado una pregunta más de corte futura, ¿no? Decir, bueno, ¿no? ¿Cuáles son porque recuerden que en general las actividades juveniles son actividades de transición en la mayoría de los casos, sobre todo a ciertas edades, ¿no? Después ya, lamentablemente, a veces se consolidan, ¿no? Y bueno, si se consolidan en posiciones jerárquicas subalternas en la estructura social, obviamente, ¿no?, va a tener resultados menos beneficiosos que quienes no logran salir de esas posiciones. Entonces ahí esa mirada de futuro puede construir, ¿no?, que potencialmente puede ser una estrategia qué sé yo, de una vida independiente, o de un proyecto de calificaciones posteriores o educativas que permiten también entender no solamente el pesimismo con el cual se puede construir una situación de ciertas actividades. Luego, con respecto a la estiva, creo que ahí hay puntos interesantes que tienen que ver con qué aspectos de esa actividad laboral implican procesos de automatización y qué aspectos implican, entre comillas, la atracción a sangre humana, ¿no? En ese punto creo que hay un desarrollo en determinadas actividades que han ido reemplazando poco a poco lo que implica exclusivamente el esfuerzo humano, ¿no?, que termina desgastando, termina, ¿no?, agotando ciertas instancias de desarrollo posterior, ¿no? Recuerden, trabajar 8 horas en la estiva sin intermediación mecánica, luego de esa actividad lo único que queda es, entre comillas, Tinelli, ¿no?, para por lo menos plantear qué es lo que puede ocurrir después. Bueno, después hay ciertas preguntas que me parece que pueden ser interesantes plantearlas como ideas a futuro, ¿no? Por un lado, el tema de la intermediación. Acá hay una fuerte presencia de pensar la idea de la intermediación laboral, porque obviamente una tesis va dirigida a un problema social, ese problema social dispara diferentes intervenciones, ¿no?, desde una propia teoría de las conductas de jóvenes trabajadores hasta pensar en una política pública. Y desde el ámbito de la política pública, creo que el lugar de la intermediación laboral, tanto la oferta y la demanda, parece como un tema interesante de observación. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces uno debe, digamos, yo lo digo como investigador del tema, pero no como funcionario, pero a partir de los propios procedimientos y requerimientos empresariales, muchas veces hay discordancia con la potencialidad de la oferta, ¿no?, de esa fuerza de trabajo. Entonces, es necesario a veces mirar con atención cuáles son las capacitaciones o cuáles son las habilidades con las que llegan los trabajadores al mundo del trabajo y cuáles son efectivamente esos requerimientos del mundo de las empresas, ¿no? Obviamente uno va a encontrar ahí, hay literatura al respecto, hay trabajos muy interesantes. En la Argentina uno lo encuentra, por ejemplo, los estudios de la EIL, la encuesta de indicadores laborales, del Ministerio de Trabajo, y ahí hay un observatorio, ¿no?, que construye continuamente ese proceso que no es tan estático como uno cree, porque es muy dinámico, ¿no? Los requerimientos del mundo empresario son muy continuos y variados y se enfrentan con unas estructuras más difíciles de modificar, ¿no?, que es el mundo de las capacitaciones y el mundo de la educación, ¿no? Bueno, por otro lado está el tema de las redes ocupacionales, ¿no? Es decir, ahí aparece un punto central porque las redes ocupacionales es lo que permite el acceso a determinado tipo de actividades, algunas más fáciles y otras menos fáciles, y que tiene obviamente un componente de clase, un componente de trayectoria social, trayectoria histórica que se construye a partir de la cual las personas jóvenes acceden a empleos, ¿no? Es muy fácil para hijos de clases medias altas, ¿no?, ocupar lugares en sus primeros empleos en posiciones de servicios, mientras que hijas de trabajadores es muy probable que sus primeras actividades laborales tengan que ver con actividades de fuerza física, ¿no? Que es el gran clivaje, además de las clases, entre
el trabajo manual y el trabajo no manual. Después, por otro lado, hay otra idea que también debería estar presente, que es el tema de la responsabilidad familiar, ¿no? Porque en algún sentido la responsabilidad familiar obliga a ciertas actividades, o ciertos comportamientos, ¿no? Esto me hace acordar, entre paréntesis, ¿no? De esa famosa necesidad, o ese, entre comillas, me acordé de una presentación de un libro que hice el año pasado, cuando había presencialidad todavía, ¿no? Que era el tema del amor al dólar, ¿no? El amor al dólar es un texto de Lucy Wilkins. Entonces, recuerden que en ese, entre comillas, amor al dólar hay una práctica obligatoria, ¿no? Si yo quiero comprarme una vivienda, tengo que comprar en dólares. Entonces, ese amor es entre paréntesis, ¿no? Hay un contexto ahí de obligatoriedad que me obliga, no tengo otro camino posible, ¿no? Que juntar dólares para comprarme una casa. En este caso, uno también puede vincular que muchas de estas actividades están ligadas a esas redes de posibilidades, y esas redes de posibilidades no se construyen en forma amorfa en una vida social, sino de acuerdo a la posición social que tienen los individuos en su posición de clase, ¿no? Y esa posición de clase, bueno, va a variar de acuerdo a la posición teórica que cada uno tenga, ¿no? Son relaciones de mercado, son relaciones de producción, ¿no? Ahí está la sociología en sí, ¿no? Para explicar eso. Bueno, y después por último, que es un dato que yo creo que te había marcado en los comentarios, yo me dedico en general a esto, ¿no? A la sociología más cuantitativa, entonces yo creo que te hice una recomendación, ¿no? De no porcentualizar, porque te doy un ejemplo, ¿no? Hay un cuadro donde yo tengo 0 casos y paso a 1, tengo una variación del 100%, ¿no? O del 1000. En esos casos siempre es recomendable, porque es interesante el planteo hipotético que está en ese cuadro, es sumamente interesante. Lo que le hace perder fuerza es la consistencia estadística. Entonces, para evitar ese problema, o sea, porque uno puede decir, bueno, no, lo elimino, no. Tengo que buscar la forma de que esa demostración aparezca con cierta fuerza. Esa forma de expresarla son los valores cuantitativos, ¿no? Tenía 0, pasé a 1, tenía 30, pasé a 33. ¿No? ¿Por qué? Porque la consistencia estadística lo que me tiene que permitir es la variabilidad de los datos de acuerdo a los casilleros que yo estoy mostrando en mi división de categorías de mis variables. Entonces, si tengo demasiadas categorías y pocos casos, voy a tener, ¿no? la ausencia o la poca presencia de valores en los casilleros, lo cual me va a hacer perder confianza en los coeficientes estadísticos que yo obtenga. Entonces en eso hay que tener bastante cuidado, sobre todo a la hora de presentar los datos, pero eso no le quita fuerza, ¿no? A la idea que está detrás, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que están detrás? Quien tiene mayor nivel educativo tiene mayor nivel de afirmación o mayor nivel de confianza de lo que está haciendo, ¿no? Que aquel que tiene menos nivel educativo. El que tiene mayor nivel educativo es muy probable que tenga mayores niveles de formalización del empleo que el que tiene menos nivel educativo, ¿no? Eso está en el cuadro, por lo cual eso tiene fuerza, ¿no? Entonces lo que hay que ver es la forma de presentar esa información. Pero bueno, entonces yo lo que hago como síntesis es felicitarte, este trabajo es muy interesante, y además se mete en un núcleo de ocupaciones que no son menores en la vida laboral, por lo menos de los varones, ¿no? Y que genera un montón de interrogantes, ¿no? Y en este contexto de pandemia también, ¿no? Ustedes habrán visto que hay no solamente aparece el mundo de la fintech, no solamente aparece el mundo de los delivery y el rider explotados, sino que también los procesos de automatización en el mundo de las empresas. Entonces, en ese proceso de automatización, ¿qué es lo que pasa en este sector poco estudiado que se la estiva en términos generales, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo, por tus comentarios. María José, de nuevo brevemente, si puedes responder, aunque sea algunos de los comentarios hechos por Eduardo. Respecto al factor de retención, la evidencia muestra que es fundamentalmente la calidad del empleo en cuanto a prestaciones, en cuanto a que le ofrece tener vacaciones pagas, aguinaldo, una RT que lo cubra, obra social, aportes jubilatorios, aportes previsionales, y también el componente de sueldo, que ahí es interesante lo que comentás,
porque ellos pasaron, como dije antes, de empleados de comercio, una categoría muy baja con un sueldo, donde realmente el que lo mantuvo tuvo que ver más con el hecho de que fuera un trabajo en blanco, a unos años posteriores que pasaron a estar por el sindicato de choferes de camión con un sueldo, por si choca, con un sueldo mucho más alto, que ellos incluso en las entrevistas referenciaron lo que estaban ganando y como que sabían que eso en otro empleo no lo iban a conseguir en cuanto a remuneración lideraria, ¿no? Creo que en este periodo también los sindicatos ganaron mucha fuerza y también en este ganar fuerza impusieron condiciones en cuanto protegiendo a los trabajadores. La empresa con la cual yo trabajé es una empresa grande y tiene un delegado cada 20 empleados, 20, 21 empleados, con lo cual tiene una presencia gremial importante. De hecho, la empresa está encuadrada bajo lo que es empleado de comercio, todo lo que es al interior de la empresa y todo lo que es patio lo ganó el chofer de camión. Entonces lo que hicieron para, digamos, negociar es generar una empresa paralela con otro nombre donde tienen a todo el personal de patio, para que no le pidiera a todo el personal que estaba en administración, en atención telefónica, en contaduría, en personal, en los diferentes sectores, también pasar a ser por este sindicato que, bueno, tiene mucha fuerza en la Argentina, ¿no? Eso por un lado. Después, respecto a lo que vos decís, la intermediación laboral y las políticas públicas, creo que ahí hay algo interesante para desarrollar. Lo único que se ha llevado a cabo fue el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que se sigue desarrollando en el 2008, que tiene un componente interesante porque lo que hace el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es, primero, hace un seguimiento individualizado de los jóvenes. Segundo, ve sus intereses y de acuerdo a los intereses del joven, de cada joven, le ofrece determinados talleres a realizar. No es para todos lo mismo. Entonces ahí hay como una individualización de la formación, incluso cuando ya en el terreno, ¿no? Cada municipio trabaja con referentes que si la persona no va, el joven no va, no se presenta, van al lugar a donde vive, se contactan por teléfono, hacen un seguimiento mucho más individualizado de los jóvenes. Y acá hay una universidad también que hace también un relevamiento de las necesidades y ofrece algunos cursos de formación para jóvenes que no tienen, que no tienen estudios superiores. Pero bueno, siempre obviamente eso se puede mejorar y demás. Y coincido también en esto de las redes y posibilidades ocupacionales, porque bueno, la movilidad, como dice Busso y Pérez, en un trabajo del 2015, dice la movilidad o rotación entre los diferentes empleos presenta ciertas regularidades estadísticas de acuerdo a la clase social. Y los jóvenes de clase media y alta son los que tienen más estabilidad en los empleos y acceden a empleos, tienen mayor posibilidad de acceder a empleos no precarios. Y los jóvenes de clase baja son los que presentan mayores posibilidades de pasar de un empleo registrado a uno no registrado. Justamente por esto, por la intención de ganar un poco más de dinero en el momento para sufragar sus gastos, ¿no? Y respecto a los valores absolutos, sí es algo que contemplamos, por eso agregamos los absolutos y los totales y dejamos los porcentajes, pero obviamente tomo la observación que me estás haciendo. Y me parece valiosa, porque yo en realidad ves como Gustavo Burachik, que obviamente tiene una formación en la estadística que a uno lo excede más allá de la formación que pueda tener a través de la maestría de sociología, ¿no? Que tuvimos análisis cuantitativo con tu señora, Gustavo. Con Agustina. ¿Me escuchan?
Yo sí, pero me parece que hay algunos que me parece que María José a mí se me congeló. Sí, a Sí, ver, a mí también. Agustín A está, ver. Eduardo, ahí está María José, Yo continuamos. estoy, Ahí está. nos movemos, así que sí, estamos Sí, bien. estamos. ¿Viste, Gustavo no? está, bien. María José, Ahí ¿vos está viste? María José. Ah, y he estado también. Bien. Justo se cortó cuando estabas diciendo que habías tenido estadística con Valentina. Ah, está bien. ¿Algo más querías decir? No, le consultaba lo último, claro, se cortó cuando yo le decía si consideraba que había respondido a las preguntas Claro, eso del no se doctor escuchó. Chávez Molina. Perfecto. Bueno, gracias Eduardo, gracias María José. Vamos a dar espacio ahora al último jurado, al jurado local, al doctor Burachic. Gustavo, también lo más conciso posible. Adelante con tus comentarios y preguntas. Tenés que desmutearte, Gustavo. No se te escucha. Va de nuevo. Te felicito por el trabajo, María José. Pido disculpas, pero durante la exposición se me cortó 2 veces la comunicación. Más o menos debo haber escuchado la mitad, pero Valentina tenía una reunión por Zoom en el mismo horario y eso debe haber hecho colapsar la red. No sé qué pasó, pero no pude seguir bien tu exposición. Por otro lado, entiendo que tu trabajo se modificó bastante respecto de la versión que yo leí. Y para agregar un tercer elemento, yo no tengo formación de sociología laboral como para opinar mucho sobre, no ni mucho ni poco, sobre ese tema. A mí me interesó mucho la tesis, pese a mi falta de formación en esta área que vos estás estudiando. Y bueno, tengo una perspectiva que no es exactamente la de ustedes, ¿no es cierto? Yo cuando leo tu tesis, la veo como muy dominada por una cuestión muy dramática. Incluso en algún sentido me conmovió tu relato de lo que vos sentiste y cómo vos modificaste tu visión de lo que pasaba con estos chicos, ¿no es cierto? A partir de interiorizarte en las trayectorias laborales y las vidas de estos pibes que entraban en este tipo de trabajos. Y para mí todo el trabajo está dominado por la cuestión esta dramática que yo señalaba, y es que estas personas están involucradas en un proceso de creación de riqueza. Es decir, no son desocupados, no son personas que hacen un trabajo de limpieza, son empleados de empresas, muchas de ellas muy prósperas de la ciudad, donde vemos cotidianamente, manifestaciones muy claras de acumulación de riqueza y de activos en el país y fuera del país. Es decir, yo no puedo, cuando leo todas estas, los cuadros, y esta distinción tan sutil entre las trayectorias laborales de aquellos que están satisfechos y aquellos que no están satisfechos, o las diferencias en el grado de formación profesional, no puedo dejar de pensar todo lo que se le ha quitado a esta gente, todo lo que se le quita cada día, ¿no es cierto? Cada hora, cómo sus vidas han sido dramáticamente expropiadas, ¿no es cierto? Y lo que vemos, estos estudios que son interesantes, yo no quiero minimizarlo, sobre las diferencias individuales, tienen ese marco. Es decir, esto es lo que le queda al trabajador después de dejar
su vida, su columna vertebral, su capacidad intelectual, todas sus potencialidades de desarrollo artístico, todas sus posibilidades de realización personal que nosotros, por estar en otra parte de la sociedad, podemos aspirar, todo eso no lo tienen, a pesar de ser individuos que aportan sistemáticamente a la producción de riqueza, ¿no es cierto?, de un modo activo, y dejando en ello, como acabo de decir, su vida presente y sus aspiraciones, y los de su familia. Me cuesta meterme en las sutilezas de la sociología laboral bajo el peso de esta enormidad, ¿no es cierto? Bueno, mi comentario a tu trabajo apuntaba a ver si vos podías situar esto, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la forma de la organización social y económica en la que vivimos, en general. Esto no era mejor en el siglo XIX o en los 1960. En parte, la falta de mecanización en Argentina en estos trabajos se retroalimenta por los bajos salarios. Es decir, en la medida que estos trabajadores siguen imposibilitados de luchar por un salario más elevado, los empresarios no tienen ningún incentivo para mecanizar, ¿no es cierto? Sabemos que en los países donde ha avanzado la mecanización, en el sector de la construcción y en sectores de este tipo, ha sido donde los sindicatos, las organizaciones gremiales, han logrado convenios colectivos y niveles salariales un poco mejores, ¿no es cierto? Entonces han puesto a los empresarios en la necesidad de hacer cuentas y ver la mecanización. La mecanización no tiene un buen efecto para el trabajador porque el trabajador es desplazado por la máquina. Es decir, solo tiene un efecto de alivio a los trabajadores que sobreviven a la mecanización. Pero en términos generales es un factor de desocupación, ¿cierto? Solamente no lo es cuando va compensada por un proceso muy dinámico de acumulación de capital que genera puestos de trabajo superiores a los que se pierden por la mecanización. No vemos acá esta dinámica porque los puestos de trabajo son tan, los salarios son tan bajos, las condiciones laborales son tan malas, que el trabajador prefiere tener un burro humano, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo, algo similar a un animal, antes que plantearse la mecanización. Y lo mismo pasa en el campo y en otras actividades. Entonces, sobre esta base de lo que nos ofrece la forma de organización social y económica en la que vivimos, tenemos un elemento agravante, que es que esta forma de organización social, el capitalismo, está en un estado de senilidad, de acusada pérdida de vitalidad y dinamismo como forma de organización social. Supongo que es lo que pasó con otras formas de organización social en el pasado, que tuvieron una etapa de mucho dinamismo y luego una etapa de mucha mediocridad, ¿no es cierto? Estamos viviendo hace décadas ya un panorama general de la sociedad capitalista de mediocridad, es decir, ya no se crean trabajos, vos lo has mencionado, los indicadores laborales de la juventud son catastróficos en todos los países del mundo, incluyendo los que se denominan más avanzados. Las condiciones de trabajo son malas. La falta de perspectiva, esto que vos te lo han contado estos chicos de un modo muy claro, vos lo tradujiste en tu tesis, es abrumador, es deprimente, ¿no es cierto? Y es un fenómeno global. Es un fenómeno general que tiene que ver, a mi criterio, con esta declinación histórica del capitalismo, es decir, a las contradicciones que ya tenía este sistema social
se agrega esta como esclerosis del sistema, ¿no es cierto? Esta falta de vitalidad, esta falta de perspectiva, especialmente para la juventud, pero más en general. Yo, cuando leo tu tesis, la leo en este marco, ¿no es cierto? Y a mí me interesó, me gustó, me aportó, ¿no es cierto?, una mirada, pero ya te digo, no sé, como no pude seguir bien tu exposición, no pude seguir no pude ver qué reelaboración hiciste a partir de los comentarios. Pero bueno, no me voy a extender porque es poco serio, pues no pude escucharte bien. Pero quería comentarte esto que yo sentí al leer tu tesis. Te felicito nuevamente por el trabajo. Gracias, Gustavo. Ahora lo tuteo. Sí, ¿Le puedo responder? José. Por Brevemente, supuesto. por favor. No, Gustavo, que por ahí yo en el momento que estaba exponiendo referencié que esto que vos decís del modelo de acumulación capitalista y cómo enajena al trabajador de la naturaleza del trabajo como debiera ser y lo convierte en mercancía, lo detallé y en la tesis lo fui recuperando casi en todos, los puse en el marco teórico y lo fui recuperando después en el análisis cuantitativo. Y también, obviamente, lo presento en el final, porque es cierto lo que decís. Y por eso me pareció tan acertado leer los textos que me propusiste de Mari de Riesnik. Coincido plenamente en eso. Y también en el tema de la mecanización, que las empresas no incorporan, no automatizan sectores, mientras no le implique que ese dinero lo van a recuperar a corto plazo. Entonces, por eso siguen en esta situación del personal con sueldos, los básicos de convenio, porque por más que estén contentos los chicos con el sueldo de empleados del sindicato de choferes de camión, ¿sí?, no deja de ser el de convenio, no es que le pagan un plus ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ahí te estoy respondiendo que claramente esto que vos indicás se visualiza en el caso de los chicos en estudio. Bueno, muy bien, felicitaciones. Bueno. Y también había hecho referencia a que es un fenómeno global, que no sé si lo escuchaste. Sí, eso lo escuché, sí. Que es verdad, porque bueno, más allá de las características propias de cada lugar y cada sector de trabajo, acá vos ves que por un lado el trabajo es precario por la característica del trabajo y por otro lado, por la forma de contratación. Hay dos precarizaciones, si te lo pones a pensar. Dos factores, sí. Sí, muy bien. Obviamente se confluye. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, María José. Bueno, vamos a darle un minutito a Estela. Antes de eso, en nombre del departamento, nuevamente quiero agradecer a los jurados y felicitar a María José por su exposición y a Estela como directora y como directora de la maestría también. Una alegría que tengamos una nueva egresada de la maestría hoy, y también trasladar mis felicitaciones en nombre de la decana Andrea Castellano, que hoy tenía otros compromisos y no pudo estar presente. Ahora sí, Estela, en tu doble carácter de directora de la tesis y directora de la maestría, tenés un minuto para dar tu apreciación. Bueno, un minuto y nada más. Básicamente dos cuestiones. Por un lado, a Gustavo, Eduardo y Agustina, muchísimas gracias. Con Agustina ya sos parte de la maestría o del departamento en términos de que has participado en varias oportunidades. Eduardo, siempre es un gusto los diálogos, escucharte, así que bueno, desde ya muy agradecida. Gustavo, mi vecino en la presencialidad, también alguien con quien siempre he tenido la posibilidad de conversar en muchos temas, así que bueno, les agradezco en esta oportunidad la participación como jurado, la dedicación que le pusieron al leer la tesis, las sugerencias, o sea, es muy bueno cuando uno escucha, más allá de si le puede caer bien o mal, pero me encantó el compromiso de los tres en la lectura, en el pedido de las correcciones, o sea, honestamente, de corazón, muchísimas gracias porque uno crece muchísimo en esas cuestiones y me parece hiper valioso. Igual que al departamento, Pablo, en serio, muchísimas gracias como siempre por
por el apoyo y por estar siempre presentes. A María José, bueno, lo que vale es la palabra de tus jurados. Yo como directora sé de tu esfuerzo, sé de tu experiencia personal en todo esto, así que me parece que eso también merece una felicitación. Sos una persona que le pusiste muchísimo, yo conozco todas las situaciones personales que tuviste que atravesar, y creo que lograste un buen producto, que obviamente es mejorable, pero me parece que puede, me parece que lo más valioso es esto, ¿no? Cómo enriqueciste tu mirada sobre ese universo, y me parece que de la primer María José que se preguntaba por qué estos chicos no aprovechan la oportunidad que tienen a escucharte en la defensa y el replanteo y la reconfiguración de esa pregunta inicial, creo que hay un avance muy importante. Así que bueno, simplemente gracias a los jurados, felicitaciones a María José, y bueno, ahora a esperar el dictamen final, ¿no? Muchas gracias, Estela. Un minuto final para vos, María José, como para los agradecimientos y el cierre. Bueno, mira, primero, no quiero ser extensa, primero agradecerle a Estela, porque la verdad que mínimo un monolito, lo tengo que poner en un proceso de beatificación, porque primero me ha contenido mucho y me ha acompañado amorosamente en todo este proceso, y realmente para mí es muy valioso. Y obviamente al jurado, porque realmente, como le decía a Estela, me parecieron sumamente apropiados todos los comentarios. O sea, realmente lo vi como posibilidad de mejorar la tesis, y la veo mejorada. Así que nada, agradecimiento por haber leído la tesis y por hacer sugerencias valiosas que me permitieron mejorarlo y ver aspectos que por ahí uno a veces vieron más de dos ojos, cuando miran otros ojos te aportan otra mirada mucho más fresca y mucho más interesante, que la podés incorporar y suma un montón al trabajo de investigación. Así que nada, y a vos, Pablo, también por el trabajo que hiciste de organizar todo, que es expeditivo. Mira, nada, estoy sumamente agradecida con todos, y en especial obviamente con Estela, que merece un capítulo aparte en todo este proceso. Bueno, muchas gracias, María José. Lo que vamos a hacer ahora es ponerte a vos y Estela en sala de espera, y vamos a deliberar con el... ya no. No. Perfecto. Ahora, Estela, tengo que retirar el permiso de coanfitriona porque si no, no te puedo poner en sala de espera. Bien. Bueno, entonces pasamos a un cuarto intermedio en el acto para la deliberación del jurado. Detenemos la grabación. Bien, continuamos entonces con la defensa, y a continuación el jurado ya deliberó, por lo que vamos a proceder a la lectura del acta. En la ciudad de Bahía... Ay, perdón, no la quería compartir. La quería leer. Bien, ahora sí. Cuando la quise leer se compartió. En la ciudad de Bahía Blanca, a las 11 días del mes de diciembre del año 2020, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por los docentes: doctora María Agustina Corica, doctor Eduardo Chávez Molina y doctor Gustavo Martín Burachic, designados para entender en la defensa de tesis sobre Vivir haciendo fuerza, trayectorias sociolaborales de los jóvenes de bajos recursos en Bahía Blanca, elaborada por la licenciada María José Gidi, DNI 23130596, para optar al grado académico de Magíster en Sociología. Participa de la defensa en representación del Departamento de Economía el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Pablo Daniel Monterrubianes. Habiendo escuchado la exposición por parte de la postulante, se deja establecido lo siguiente. Se destaca la originalidad de la temática abordada, ya que profundiza el análisis en una rama de actividad relevante en Bahía Blanca. La reseña bibliográfica recoge trabajos relevantes sobre el objeto de estudio, sin embargo se considera que es necesaria una actualización de la misma. El abordaje metodológico se considera adecuado a los objetivos planteados, destacándose la combinación de herramientas de análisis estadístico, reseña bibliográfica, entrevistas personales. Sería conveniente una revisión más exhaustiva de la metodología cuantitativa presentada. Las conclusiones de su tesis ameritan un buen desarrollo futuro en el ámbito académico y se destacan los hallazgos alcanzados. La defensa fue clara, ordenada y tomó en cuenta las consideraciones efectuadas por los jurados, demostrando conocimiento del campo de estudio y de su objeto de análisis. Tras la defensa, la tesista respondió sólidamente a las observaciones de los jurados. Dictamen final: el jurado considera el trabajo presentado distinguido, calificándolo con 8 puntos. Firman
doctora María Agustina Corica, doctor Eduardo Chávez Molina, doctor Gustavo Martín Burachic. Así que bueno, María José, felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias por todo. En tiempo y forma, con la agenda de Agustina, gracias. damos por finalizado. Muchas gracias, de felicitaciones María José. Felicitaciones a Estela también. Felicitando a María José y a Estela, su directora.